bienvenido o bienvenida a mi canal de YouTube, donde vas a escuchar historias en español de manera sencilla y con mucha repetición para absorber el idioma. Hoy te trae una historia, Rocío, una historia muy divertida, pero antes te explico, te recuerdo cómo funciona. La primera vez, escucha la historia en español y lee los subtítulos en español y en inglés. La segunda vez, Rocío te cuenta la historia otra vez, pero aquí no hay subtítulos en inglés. Ah, tampoco hay preguntas. La tercera vez, escucha la historia otra vez a velocidad normal y de una manera más natural. En esta parte no hay subtítulos. Vamos. Rocío, bienvenida. Cuéntanos quién eres, dónde te pueden encontrar las personas, etcétera. Gracias por Hola estar aquí. Jimena, gracias a ti por la invitación, muchas gracias. Bueno, pues soy Rocío, soy profe de español y me especializo en pronunciación, acento y fluidez, todo lo que tiene que ver con el lenguaje hablado y ayudo a mis estudiantes a mejorar su pronunciación, a integrarse mejor en un país hispanohablante y a enamorarse de cómo suena. Ay, qué bonito. Muy bien. Oye, ¿y en dónde te pueden encontrar? ¿Tienes Vale, redes, pues página web? sí, de hecho tengo una guía gratis con 5 consejos para mejorar la pronunciación en mi web, que es www.thefluencyhub.com. Yo creo que es el Perfecto. mejor lugar para encontrarme Ujú. allí. Perfecto. Yo de todos modos lo voy a dejar en la descripción del episodio para que lo encuentren más fácil. Muy bien. Bueno, Rocío, cuéntanos, ¿qué historia nos traes hoy? A ver, pues yo te voy a contar sobre un viaje que hice alrededor del mundo en un barco desde Japón, o sea, desde Japón, la vuelta al mundo, otra vez a Japón, y donde yo fui profesora de español, daba clase a estudiantes japoneses, Ujú. y como nos paramos en muchos países, pues tengo muchas anécdotas y Ujú. te voy a contar una anécdota de En Egipto. Egipto. Qué Ujú. interesante. Bueno, cuéntanos, ¿qué pasó en Egipto? Bueno, pues antes de empezar con la anécdota, para que te hagas una idea, Ujú. el barco salió de Japón, ¿no? Salió de Japón y dirección a, a Tailandia, no, Vietnam. Vietnam fue nuestro primer país donde Ujú. paramos. Ujú. Y el barco se para en cada destino muy poquito, entre 1 y 2 días. Ok. Entonces, Egipto creo que fue nuestro país número 5, no recuerdo muy bien, pero más o menos, ¿no? Nuestro Bueno, país número 5 o 6. tengo una pregunta, Rocío, perdón que te interrumpa. Entonces, ¿el barco llegó a Egipto? ¿De dónde llegó el barco? ¿En qué país estabas antes de llegar a Egipto? Pues el país antes de Egipto Ujú. fue Yemen. Yemen. Entonces, el barco salió de Yemen y llegó a Egipto, ¿verdad? Eso es, Ah, salió de Yemen y ujú. llegó a Egipto, pero salió de Japón, ¿no? Ah, claro, primero salió de Japón, después llegó a otro país, A otro salió de ese país, país, llegó a otro país y así, y después sí, llegó a Yemen y luego salió de Yemen y llegó a Egipto. eso es, Ujú. sí. Muy bien. ¿Y luego? Entonces, en Egipto, el barco paró un día, muy Ujú. poquito, ¿verdad? Paró un día. Entonces, para ese día, con un grupo de profesores, éramos un grupo de profesores de inglés y de español en el barco, Ujú. habíamos decidido ir a visitar las pirámides por la mañana. Un momento. Dijiste
habíamos decidido, ¿quiénes habíais decidido? ¿Tú y tu amiga o todo el grupo habíais decidido? Todo el grupo de profesores, éramos 5 o 6 profesores, todo el Ok, grupo habíamos decidido. Mm. perfecto. ¿Y después qué habéis decidido? Decidimos ir a visitar las pirámides por la mañana, ¿no? Ujú, Hacía muchísimo calor. ujú, Era el mes de julio, creo. Sí, el mes de julio. Hacía ujú. muchísimo calor en Egipto. Contratamos a un taxi y nos fuimos a ver las pirámides que están un poquito en las afueras del Cairo. Y por la mañana la pasamos allí, en las pirámides. Yo recuerdo, la verdad, el sitio era impresionante, pero recuerdo el calor, Sí. mucho calor. Sí, una pregunta. ¿Qué más recuerdas? ¿Recuerdas el calor y a lo mejor también recuerdas, no sé, la ciudad? ¿O recuerdas, además del calor, qué más recuerdas? Pues recuerdo que teníamos una guía que nos hizo Ujú, la visita de las pirámides. Bueno, íbamos con alguien que conocía. Y eso te estoy hablando del año 2007. ujú. No había mucha gente en las pirámides. No recuerdo Ok, muchos turistas. vale. No recuerdas Mm, muchos turistas, recuerdas a la no, guía, pero y recuerdas el calor. el calor. Sí. Para mí lo más divertido es después. Bueno, entonces hicimos la visita turística de las pirámides y regresamos a la ciudad del Cairo. Ujú, La ciudad del Cairo es muy grande, tiene mucho tráfico y bueno, recuerdo que fuimos a comer algo allí en el Cairo y de alguna manera recuerdo, esto fue hace muchos años, estoy intentando sí, recordar, sí. pero yo ese día, después de haber paseado por las calles del Cairo, terminamos en una boda egipcia. ¿Cómo? ¿Terminasteis quiénes? ¿El grupo de profesores o solo una amiga y tú terminasteis en la El boda grupo de egipcia? profesores, Ok. el grupo de profesores, el mismo grupo de las pirámides, en la ciudad del Cairo comimos algo en un restaurante y después en un local había mucha música, mucho ambiente Sí. y era una boda. Se estaba celebrando una boda. Y la pareja de los novios nos invitaron a entrar y a Ajá. participar en la boda. Entonces, allá fuimos. Claro, qué divertido. Y entonces allí pues había mucha música y yo recuerdo bailar, bailar. Estuvimos allí bailando con los familiares, nos dieron de comer, comimos, bueno, cosas típicas, ya no me acuerdo. Había muchos dulces Qué y sobre todo divertido. la música, la música. Bailamos con la novia, fue algo sorprendente. Eh, para llegar al barco, nosotros tenemos una hora límite para llegar, si no, Ujú, el barco se va. claro. Entonces, nosotros en la boda perdimos la noción del tiempo. Ajá. ¿Qué más perdisteis además de la noción del tiempo? ¿Perdisteis a lo mejor, no sé, las llaves de tu habitación del barco? ¿Perdisteis mucho dinero? ¿Qué más perdisteis? ¿O no perdisteis nada más? No perdimos nada más, solo nos olvidamos de la hora. Claro, la noción del tiempo. Entonces, nosotros teníamos que volver al barco y Ujú, cuando nos dimos cuenta que teníamos que regresar al barco, ujú. creo que nos faltaba una hora. Sí. Pero las calles del Cairo, en las calles del Cairo hay mucho tráfico y el tráfico es muy lento. Hay mucho tráfico porque hay muchos coches, ¿verdad? Pero también hay, ¿qué más hay en las calles
del Cairo? Hay muchas motocicletas, muchos camiones. ¿Qué más hay en las calles del Sí, hay Cairo? muchas motocicletas, hay camiones, hay carros, hay peatones. Sí, hay mucho tráfico con diferentes transportes. ¿Y hay muchos semáforos o no hay muchos semáforos? Pues hay semáforos, pero el tráfico se atasca. Sí. Entonces salimos de la boda y buscamos a un taxi. Y subimos al taxi y estábamos muy nerviosas, muy nerviosos porque no sabíamos si íbamos a llegar a tiempo al barco. Y estábamos atascadas en el tráfico y nosotros preguntándole al taxista, más rápido, pero el taxista no podía ir más rápido. Al final llegamos justo a tiempo para Ajá. poder subir al barco y no tener, digamos, problemas. Una pregunta, Rocío. ¿Llegasteis corriendo al barco? ¿O todavía llegasteis caminando, hablando, riendo? ¿Cómo llegasteis al barco? Salimos del taxi Sí, y empezamos a correr, a correr, a correr hacia el barco, porque tienes que saber que, claro, nosotros estábamos en el centro del Cairo y sí, teníamos que llegar al puerto, que era lejos todavía. claro. Entonces el taxi nos dejó en el puerto, Ujú. salimos del taxi y empezamos a correr, a correr, a correr, a correr y pudimos llegar al barco bien. Y llegasteis corriendo, entonces, llegasteis súper Sí, cansados. cansados, pero al mismo tiempo aliviados porque, bueno, había salido bien la cosa, ¿no? Perfecto, y qué divertida una boda egipcia. Fue lo más divertido realmente, mucho más que las pirámides, pero a mí lo que más me gusta es el contacto con la gente y esos encuentros espontáneos. Mm. Claro, muy bien. Pues muchas gracias, Rocío. Ahora escucha la historia por segunda vez y esta vez no hay subtítulos en inglés y tampoco dibujitos ni ayuda visual. Vamos. Bueno, pues antes de empezar con la anécdota, para que te hagas una idea, Ujú, el barco salió de Japón, ¿no? Salió de Japón y dirección a, a Tailandia, no, Vietnam. Vietnam fue nuestro primer país donde ujú, paramos. ujú, Y el barco se para en cada destino muy poquito, entre 1 y 2 días. ujú. Ok, Entonces, Egipto creo que fue nuestro país número 5, no recuerdo muy bien, pero más o menos, ¿no? Nuestro vale. país número 5 o 6. Pues el país antes de Egipto Ujú, fue Yemen. Salió de Yemen y ujú, llegó a Egipto, pero salió de Japón, ¿no? Entonces, en Egipto, el barco paró un día, muy ujú, poquito, ¿verdad? ujú, Paró un día. Entonces, para ese día, con un grupo de profesores, éramos un grupo de profesores de inglés y de español en el barco, ujú, habíamos decidido ir a visitar las pirámides por la mañana. Decidimos ir a visitar las pirámides por la mañana, ¿no? Hacía muchísimo calor. ujú, Era el mes de julio, creo. Sí, el mes de julio. Hacía ujú, muchísimo calor en Egipto. Contratamos a un taxi y nos fuimos a ver las pirámides que están un poquito en las afueras del Cairo. Y por la mañana la pasamos allí, en las pirámides. Yo recuerdo, la verdad, el sitio era impresionante, pero recuerdo el calor, sí. mucho calor. Una, Pues recuerdo que teníamos una guía que nos hizo ujú, la visita de las pirámides. ujú, No había mucha gente en las pirámides, no recuerdo ok. muchos turistas. Para mí lo más divertido es después. Bueno, entonces hicimos
visita turística de las pirámides y regresamos a la ciudad del Cairo. Ujú. La ciudad del Cairo es muy grande, tiene mucho tráfico y bueno, recuerdo que fuimos a comer algo allí en el Cairo y de alguna manera recuerdo, esto fue hace muchos años, estoy intentando Sí, recordar, sí, pero yo ese día, después de haber paseado por las calles del Cairo, terminamos en una boda egipcia, el grupo de profesores, el mismo grupo de las pirámides, en la ciudad del Cairo comimos algo en un restaurante y después en un local había mucha música, mucho ambiente sí. y era una boda, se estaba celebrando una boda. Y la pareja de los novios nos invitaron a entrar y a Ajá. participar en la boda. Entonces, allá fuimos. Y entonces allí pues había mucha música y yo recuerdo bailar, bailar. Estuvimos allí bailando con los familiares, nos dieron de comer, comimos, bueno, cosas típicas, ya no me acuerdo. Había muchos dulces Qué y sobre todo divertido. la música. Bailamos con la novia, fue algo sorprendente. Para llegar al barco, nosotros tenemos una hora límite para llegar, si no, el Ujú. barco se va. Claro. Entonces, nosotros en la boda perdimos la noción del tiempo. No perdimos nada más, solo nos olvidamos de la hora. Entonces, nosotros teníamos que volver al barco y Ujú, cuando nos dimos cuenta que teníamos que regresar al barco, ujú. creo que nos faltaba una hora. Sí, Pero las calles del Cairo, en las calles del Cairo hay mucho tráfico y el tráfico es muy lento. del Sí, hay Cairo. muchas motocicletas, hay camiones, hay carros, hay peatones. Sí, hay mucho tráfico con diferentes transportes. Entonces salimos de la boda y buscamos a un taxi y subimos al taxi y estábamos muy nerviosas, muy nerviosos porque no sabíamos si íbamos a llegar a tiempo al barco. Y estábamos atascadas en el tráfico y nosotros preguntándole al taxista, más rápido, pero el taxista no podía ir más rápido. Al final llegamos justo a tiempo para Ajá, poder subir al barco y no tener, digamos, problemas. Salimos del taxi sí, y empezamos a correr, a correr, a correr hacia el barco, porque tienes que saber que, claro, nosotros estábamos en el centro del Cairo y sí, teníamos que llegar al puerto, que era lejos todavía. claro. Entonces el taxi nos dejó en el puerto, Ujú. salimos del taxi y empezamos a correr, a correr, a correr, a correr y pudimos llegar al barco bien. Y llegasteis corriendo, entonces, llegasteis súper Sí, cansados. cansados, pero al mismo tiempo aliviados porque, bueno, había salido bien la cosa, ¿no? Fue lo más divertido realmente, mucho más que las pirámides, pero a mí lo que más me gusta es el contacto con la gente y esos encuentros espontáneos. Muy bien. Ahora Rocío te va a contar la historia por tercera vez a velocidad normal, con un lenguaje más natural, más fluido, y esta vez no hay subtítulos ni en español ni en inglés. Vamos. Por favor, Rocío, cuéntanos. Bueno, pues en el año 2007 Mm, estuve viajando en un barco alrededor del mundo ujú, y yo era profe de español y el barco salió de Japón. La mayoría de pasajeras era japonés. ujú, Y el barco da la vuelta, bueno, va alrededor del mundo
parando en varios países y el país número 5 o 6, creo recordar, era Egipto, ¿no? El Cairo. Nos paramos en el Cairo. Ujú, Y allí hicimos una parada de un día. Entonces, con un grupo de profesores y profesoras, habíamos planificado ir a visitar la ciudad. Entonces, por la mañana nos fuimos a visitar las pirámides. ujú, Las pirámides están un poquito en las afueras del Cairo ujú, y fuimos en taxi. Teníamos, creo que había un guía, teníamos un guía que nos hizo un recorrido por las pirámides. Recuerdo que hacía mucho calor ese día porque era el mes de julio y recuerdo que no había mucha gente, no había muchos turistas. Después de la visita de las pirámides, regresamos al centro de la ciudad, el Cairo, ¿no? Allí una ciudad muy animada, mucho tráfico, mucha gente, mucho ruido. Estuvimos comiendo algo en un restaurante y cerca había un lugar, una sala donde había mucho ambiente, había mucha animación y se estaba celebrando una ujú, boda tradicional, una boda egipcia. Y cuando pasamos por allí, los novios, o sea, los recién casados, nos invitaron a entrar y a celebrar con todos ellos. Entonces, entramos, había música, había comida, había dulces. Recuerdo que bailamos mucho, recuerdo que yo estuve bailando con la novia y el tiempo fue pasando. Eso era por la tarde. Tienes que saber que nosotros tenemos una hora límite para regresar al barco, porque el barco tiene que seguir su viaje. Entonces, como lo estábamos pasando tan bien en esa boda, perdimos la noción del tiempo, ¿no? Ya olvidamos la hora ujú, y cuando nos dimos cuenta que había que regresar al barco, quedaba una hora. Teníamos ujú, una hora para regresar. Nosotros estábamos en el centro del Cairo y teníamos que regresar al puerto, que estaba bastante lejos. Entonces, ahí salimos de la boda, buscamos un taxi y el taxi nos lleva al puerto, pero claro, en el Cairo hay mucho tráfico, las carreteras están llenas, hay mucho ruido, coches, también hay motocicletas, autobuses, peatones, camiones, y el tráfico era muy lento. Finalmente conseguimos llegar al puerto justo a tiempo, creo que, bueno, muy justitos de tiempo. sí, Salimos del taxi y empezamos a correr hacia el barco y ya pudimos entrar en el barco y llegamos. qué suerte que no lo perdí, que no lo perdisteis. ¿Qué hubiera Sí, pasado si no hubierais llegado? es una buena pregunta porque yo creo que hubiésemos sido penalizados Ok, porque teníamos una hora límite ajá, como profesores, teníamos que llegar antes de los pasajeros. ok, Entonces claro, yo creo que hubiésemos llegado para subirnos al barco, pero creo que hubiésemos sido penalizados un poquito, no sé, no me acuerdo ok, muy bien. claro. Bueno, mientras no se hubiera ido el barco sin ustedes, sin vosotros, eso hubiera sido un desastre, creo. Sí, sí, se quedaban sin profesores. Ya. Muy bien, pues nada, Rocío, Mm. muchísimas gracias por estar aquí y recuerda algo, si quieres aprender 5 frases súper útiles para la vida en España, te las puedes descargar en el enlace que está en la descripción del episodio y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Adiós, Rocío, gracias. Gracias a ti, Jimena. Bye.